Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Somos poquitos. Quizás muchos de ustedes andan en la facultad y no nos pueden acompañar de manera sincrónica. El día de hoy vamos a tener una sesión que va a continuar con este repaso de estadística descriptiva que hemos estado haciendo para que después pasemos a los temas de probabilidad para que lleguemos a esos temas muy fundamentales de inferencia estadística. Vamos a continuar un poquito con la misma lógica que espero que hayan visto la cápsula de la semana pasada para que ustedes puedan ir conectando un poco con la base de datos que estamos trabajando, que es una base a nivel estatal. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poquito más sobre esa estadística descriptiva univariada, es decir, vamos a hablar de las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, y vamos a hablar también, si nos queda el tiempo, un poquito de las medidas de posición. Entonces voy a empezar a proyectar, voy a ir cerrando algún tema sobre el histograma. Si también tuvieran alguna duda sobre esa cápsula, estaría súper bueno que la hicieran ahorita. No sé si alguien tiene alguna duda específica sobre el histograma y los gráficos de barra que vimos en la cápsula. No, profesora. Gracias, Alfredo. Listo, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, en esas sesiones anteriores y en la cápsula, así como en algunas sesiones de nuestro taller logramos hacer un histograma. En la mitad, creo que en el grupo presencial alcanzamos a hacer el histograma. En el grupo no presencial no. Vamos a continuar con los talleres de R la otra semana porque sí me gusta tener la mayor parte del grupo de manera sincrónica para los talleres de R. Entonces hoy vamos a avanzar en el contenido que podamos avanzar acá y en Excel. Bueno, este es un histograma y cómo se ven los valores atípicos en los histogramas, se ven de esta manera. Entonces tiene que estar alejados, ¿no? Un histograma puede cambiar bastante de forma en la medida en que nosotros vayamos poniendo otros tipos de intervalos, ¿no? Vamos a ver esto cuando nosotros ya estemos haciendo el taller de la otra semana. Vamos a jugar con el número de clases y vamos a ir viendo cómo puede cambiar la forma del histograma, ¿no? Hay fórmulas, pero que las fórmulas dependen de cómo se ve la distribución y entonces se vuelve un poquito como la lógica de el huevo o la gallina, ¿no? Si yo puedo escoger el número de clases de acuerdo a cómo se ve mi distribución, pero yo quiero hacer el gráfico para hacer la distribución, entonces se vuelve como un poco en espiral. Entonces vamos a ir jugando un poquito con el número de clases para ver cuál es el número de clases que nos permite a nosotros observar más claramente la distribución. A veces cuando tenemos intervalos muy grandes, a veces no vemos los outliers, o a veces, de acuerdo al número de clases, podemos ver mejor el centro, ¿no? Pero eso lo veremos de forma práctica en el taller de R. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las medidas, ¿no? En la cápsula yo les comentaba que siempre vamos a tener ya sea gráficos o medidas numéricas para describir nuestras variables, ¿no? Vamos a empezar por un pequeño recordatorio de esta estadística descriptiva que yo espero que recuerden un poquito de su estadística 1 o de sus clases de la prepa, ¿no? Vamos a empezar entonces pensando qué son estas medidas numéricas. Normalmente cuando nosotros estamos hablando, describiendo los datos con medidas numéricas, a veces los gráficos no van a ser suficientes. Yo les comentaba en la cápsula que normalmente vamos a ir de la mano del gráfico y de sus medidas numéricas. Dependiendo del tipo de datos que nosotros tenemos, es lo que nosotros vamos a poder nombrar a esa medida numérica. Un parámetro es una medida descriptiva calculada para una población. Entonces acá nosotros vamos a empezar a notar que vamos a tener diferentes notaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los parámetros, por lo general,
vamos a utilizar letras griegas. Y por eso a veces, sí, a veces los libros de estadística parecen estar en griego, en otro idioma, porque cuando estamos hablando de los parámetros, los vamos a denotar para la población, estamos describiendo a la población y vamos a utilizar letras griegas. Por ejemplo, esta letra griega que ustedes me imagino que han visto por ahí, esa se llama mu, ¿no? Ahorita con todo lo del COVID nos hemos ido aprendiendo un poquito las letras griegas, entonces esta es mu, ¿no? Si nosotros estamos hablando de las medidas numéricas que describen una muestra, les vamos a llamar estadístico o en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya estamos en estadística inferencial, se le puede llamar estimador, ¿no? Y estos normalmente o se escriben con letras normales de nuestro alfabeto o van a tener una letra específica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo cuando estoy hablando de una muestra, no le voy a llamar mu, le voy a llamar X barra, ¿no? Esta es la media, ¿no? Entonces, si ustedes ven letras griegas, significa que estamos hablando de la población. Y si ustedes ven que no es una letra griega, entonces muy probablemente estemos hablando de un estadístico o una muestra. Habrán sus excepciones, que ya hablaremos de ellas, sobre todo para equipararnos más bien con las notaciones de los dos libros de texto que utilizamos. Si algún día se quieren poner a leer esos libros de texto, se sentirán hasta mis clases aburridas, porque si la profe repite lo mismo de Mendel Holly Moore, mejor me echo a leer Mendel Holly Moore, que escriben bien bonito y dan un montón de ejemplos y ya. Entonces, un poquito para equiparar las notaciones, ya iré haciendo yo algunas excepciones, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo en muchas ocasiones que a veces los parámetros y los estadísticos van a cambiar un poquito en cómo se calculan, ¿no? Pero no siempre, a veces es el mismo procedimiento, nomás que tenemos datos muestrales y datos poblacionales. En otras ocasiones hay, en un par de casos específicos, como la varianza y la desviación estándar, que incluso la fórmula va a cambiar un poquito, dependiendo si nosotros estamos trabajando con los datos de un censo, es decir, que tenemos todo un barrido de la población que yo quiero estudiar, o si estoy trabajando con datos de la muestra, que es un subconjunto que es seleccionado al azar. Bien. Entonces, vamos a hablar de las medidas de tendencia central, ¿no? Esa es la media, la moda y la mediana, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay muchos memes al respecto y ya vamos a ver un par también de memes acerca de estas tres medidas de tendencia central. Las tres nos están tratando de explicar dónde está el centro. Entonces, ustedes ven a lo largo de este repaso de las medidas numéricas para una variable cuantitativa, vamos a ir teniendo elementos que nos van a permitir describir esas cuatro cosas que nosotros ya sabíamos que se describen de una variable cuantitativa, que se acuerdan que era el centro, la dispersión, si hay datos atípicos y la simetría. Entonces vamos a ir viendo un poquito que vamos a tener medidas para cada uno de estos elementos. Bien, las medidas de tendencia central nos están diciendo dónde está el centro de la distribución. Entonces, bueno, cuando es simétrica es muy fácil de ver, ¿no? Cuando es asimétrica, ahí vamos a tener que imaginarnos un poco dónde estaría el equilibrio de nuestra distribución. La media aritmética, ¿no? Es este valor, que aquí no le cambié. Aquí es la suma o promedio. A ver, ¿todos saben qué significa este? Voy a lanzar una encuesta. Sí. ¿Sí? Ok. Por ahí hay un no. Esa es el símbolo de sumatorio, ¿no?
¿Qué significa el símbolo de sumatoria? Que además a veces lo pueden ver de esta manera. Digamos, esta es la sumatoria simple y a veces le ponemos un subíndice, digo que voy de I, que empieza en 1 y termina hasta N. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo le voy a poner como un sufijo a mis datos, ¿no? Si yo tengo mis datos y los enumero, ¿no? Significa que voy a ir tomando en cuenta desde la primera posición hasta la posición N, que va a ser del total de mis datos. Si yo tengo, por ejemplo, 5 datos, déjenme hacer una cosita porque como que no le cambié el color, pero y se ve rarito, más bien no se ve. Oye. Pero no se ve el otro. Uh-huh. Uh-huh. Hoy sí, perdón, y ahí se me fue los colores. Hoy sí, sí ven. Ah, no, pero no ven la pantalla completa, ¿verdad? Ahí está. Hoy sí, perdón, Sí se está chicos. viendo la pantalla, Ana. Ok, pero no la completa. Hoy sí. Entonces, cuando yo tengo de esta manera, lo que significa es que yo voy a ir enumerando, ¿no? Todos mis datos. Por ejemplo, en este caso, yo diría, voy a ir sumando desde el 1 hasta el n, ¿no? Entonces, n va a ser nuestro número de observaciones. Entonces, más o menos cuando ustedes vean un subíndice i, casi siempre está relacionado con esa enumeración de un grupo de datos que hacemos. Y esto es muy común que lo veamos en las fórmulas estadísticas, ¿no? Entonces, es ese subíndice y piensen que es como el número de lista de nuestros datos, ¿no? Entonces, yo tengo una cantidad de datos y si yo los ordeno de alguna manera, pues les puedo ir poniendo un numerito a cada uno y así lo voy sumando. Y entonces, esto lo que a mí me está diciendo es que yo empiezo justamente en este primer dato y voy sumándolos hasta todos. Este de acá, esta sumatoria, es lo que llamamos un operador. Hay símbolos de operador en estadística y en matemática. Nosotros vamos a utilizar este que es el más famoso, pero también hay operadores de producto, hay operadores, por ejemplo, hay operadores, por ejemplo, de las integrales. ¿Sí, Salma? Bueno, veo que dice que puede tomar cualquier valor distinto a 1 y, o sea, como si fuera 0, ¿qué pasa? Ese es justamente el inicio. O sea, puedo yo tenerlos ordenados de otra manera, pero no puede tener el 0, porque el 0 no es un valor disponible para sumar un número. Es decir, lo que yo tengo es que si yo ordeno los datos, estas serían como las posiciones, digamos. O sea, que lo que aquí me está diciendo es que yo voy a empezar a sumar todos los valores de X. ¿Y por dónde voy a empezar? Por el principio, por la primera observación que yo estoy estudiando. Y entonces voy a ir de 1 hasta n, o la cantidad de datos que yo tenga, ¿sí? Y eso significa la sumatoria, ¿sí? Ahora, no puede ser 0 porque yo te preguntaría, ¿cuál sería la posición 0 de un listado de elementos? ¿Existe? Sí. Ajá. No, no existe. Entonces, por eso es que ese índice y se les dice que siempre va a tener un valor mayor que 0, ¿no?
Entonces, acá nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que nosotros vamos a, si tenemos la sumatoria de 5 números, ¿no? Pues la media va a ser la sumatoria y lo dividimos entre el total de números, ¿no? En el caso que yo esté trabajando con datos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Déjenme poner aquí un colorcito bonito. Entonces, cuando yo estoy trabajando con datos poblacionales, va a ser que mi mu va a ser igual, y si ustedes se fijan, la fórmula va a ser exactamente igual, la sumatoria de todos los valores de i, pero en lugar de una n chiquita, vamos a poner una n grandota. N chiquita es el tamaño de la muestra, y n grandota es el tamaño de la población. Entonces, lo único que cambia, digamos, es, no es la operación en sí, sino que el tipo de datos que tenemos. No escribo muy bien con el mouse, pero usted sabe, ¿no? Entonces, esta cosita sí se llama mu, ¿no? Y va para la población. Si tengo los datos de una muestra, voy a agarrar esto. Bien. Esa es la medida de tendencia central, que me imagino que más de alguna vez ustedes la han utilizado porque al final de los días, aunque sea para hacer el promedio de su carrera, lo tienen que hacer. Entonces, esa alguna vez la han utilizado. Bien. La mediana tiene doble alma. ¿Alguien sabe qué es la mediana? ¿No se acuerdan de estadística 1? Anton levantó la mano. ¿Y Anton? Antón. Según yo, ordenas los valores de menor a mayor y, bueno, los cuentas y entonces el número que esté a la mitad es la mediana. Exactamente. Entonces, es una medida de tendencia central porque nos está diciendo el centro, pero también es una medida de posición. ¿Sí, Copelia? Que en caso de que haya dos números, se hace el promedio de esos valores. Así es, ¿no? Esto que está diciendo Copelia es esto que tenemos acá y tiene que ver si el conjunto de datos que nosotros estamos analizando es par o impar, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos acá es que cuando es impar, digamos, no hay duda de cuál es la posición que está en medio, ¿no? Si yo los cuento aquí, perdón, no era esa porque esa no está ordenada de mayor a mayor, de menor a mayor. Entonces, si tengo yo un grupo de datos, como bien decía el compañero, lo primero que voy a hacer es ordenarlos, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo voy a encontrar una posición que esté en medio. ¿Cuál es la posición que está en medio? Es la posición número n más 1 multiplicada por 0.5 o que es igual n más 1 entre 2, ¿no? Cualquier cosa multiplicado por 0.5 es como que si yo la divida entre 2, ¿no? Ahí está. Ese es n más 1 dividido entre 2. Entonces, ¿cuál es la posición que yo tengo que buscar acá? Si son 7 números, voy a buscar 7 más 1 entre 2 es 4. Esta es la posición. Siempre hay un problema cuando estamos estudiando las medidas de posición, que como primero encontramos la posición del valor, a veces piensan que esa posición es el valor de la mediana o de cualquier otra medida de posición que estamos estudiando. Y no, esa es la posición. Entonces, si yo voy acá, 1, 2, 3, 4, este 5 es la mediana de este grupo de números, ¿no? Ahora, como no siempre nuestros números van a ser impares, ¿no? Si ustedes ven aquí no hay duda, ¿no? Aquí hay 3 posiciones de un lado y 3 posiciones de un otro. Este está ahí en medio, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer cuando pues, tenemos un dato impar? En ese caso, como bien decía la compañera, vamos a tener que buscar una posición
que es fraccionaria. Y ahí la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Porque si yo digo, bueno, tengo 6 datos, 6 más 1, y lo divido entre 2, me da 3.5. Entonces significa que la mediana está en algún punto entre estas dos posiciones, ¿no? Entonces, como está justo en medio, yo voy a decir, ah, bueno, entonces voy a sacar el promedio, ¿no? Voy a promediarlas, las voy a sumar y las voy a dividir entre 2 y esa va a ser la mediana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la mediana que es diferente de la media, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen, si ustedes reconocen acá, esto está sacado de Moore, ¿no? Entonces lo que nos dice es que la media sería el punto de equilibrio del área por debajo de la curva. Ustedes imagínense que tenemos unos datos que están completamente líquidos, ¿no? Dice que quieren que vuelva a la diapositiva anterior, permítanme. ¿A esta, Salma? Sí, muchas gracias. Bien. Ya, listo. Gracias. Entonces, si ustedes se imaginaran que sus datos son líquidos, ¿no? Así, y tienen esta forma, ¿no? Si le pusiéramos ahí una cuñita, ¿dónde se equilibrarían? Ahí estaría la media, ¿no? Entonces, la media, digamos que es un punto de equilibrio. La mediana simplemente me va a dividir en cantidades iguales en un 50% superior y en un 50% inferior a mis datos. Por eso también nos está dando otra forma de centro, ¿no? Y la otra es la moda, ¿no? La moda es el valor que más se repite entre todas las mediciones, ¿no? Esta va a ser un poquito más difícil de utilizar en los paquetes estadísticos. Quizás es la más fácil de entender lo que significa para nosotros, pero a los paquetes estadísticos les da mucho problema. A ver, porque por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen este grupo de números, ¿cuánto es la moda? La moda de estos grupos. 8. Exactamente, la moda es 8, ¿no? De estos, Tiene 2. 2 y 8. exactamente, tiene 2 y 8. De estos, ¿No tiene? exactamente, no tiene, ¿no? Entonces, no todos los conjuntos de datos tienen moda. O si ustedes quieren pensarlo, o no tiene, o todos son las modas, ¿no? Entonces, a veces esta dinámica se vuelve un poco compleja de programar para los paquetes estadísticos, porque normalmente nosotros esperamos, por ejemplo, ahorita que lo vamos a hacer en Excel, que el dato aparezca, que nos aparezca un solo dato en una celda, ¿no? Pero en este caso la moda puede ser una, pueden ser varias. ¿Se acuerdan que hablábamos en la cápsula sobre las distribuciones multimodales que pueden tener varias pancitas? Entonces la moda, digamos, es un poco más flexible, ¿no? Puede existir, puede no existir y pueden ser varias, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace Excel cuando se enfrenta a una situación donde hay varias modas. Vamos a ir viendo un poquito ahorita que hagamos un par de ejemplos con nuestros datos sobre los estados mexicanos. Bien, entonces, y me van a decir, ¿para qué necesitamos 3 medidas de centro? Si usted me dijo que yo solo tenía que describir el centro, ¿no podría hacerla solo con una? Bueno, sí, pero no. Lo que vamos a ver nosotros es que tienen diferentes utilidades también dependiendo de cómo vemos la distribución. Vean acá que nosotros tenemos estos datitos, ¿no? Aquí yo tengo 4 datos, nada más, ¿no? Y aquí tengo un quinto dato que está muy lejos. Esto es lo que nosotros consideramos un valor extremo, outlier, valor atípico, dato aberrante, como ustedes y su traducción lo deseen, ¿no? Entonces, vean que si de estos 5 números nosotros sacamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la media está por acá, 10.11 por acá. Este es el centro que nos está describiendo la X barra, ¿no? Pero vean la mediana, como son 5 datos,
El dato que sería la mediana es 6. ¿Cuáles ustedes creen que está representando mejor al centro de la distribución? El de la mediana, lo voy a cambiar de color, a ver. Este, donde más o menos aquí estaría el 11 de la X barra, o el dato de la mediana. Ay, no, no quiero subtítulos. O el dato de la mediana, que es este. ¿Cuál creen ustedes? ¿La media? Ustedes se fijan, la media, como dijo su compañero, está siendo muy jalada por el dato atípico, ¿no? Entonces, podría ser que no esté describiendo a estos otros 4 datos, ¿sí? Entonces, la media se ve muy afectada por los datos atípicos. Déjenme poner esto, que se me marcaron los subtítulos por alguna razón, y yo no quiero subtítulos. Ahí está, sí. Entonces, Alma puso en el chat que la... Salma puso en el chat que la mediana. Así es, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que la mediana y la media, y que no la vamos a dejar de usar por eso, porque el que sea afectada por datos atípicos es un dato que nos va a importar bastante, ¿no? Después, ¿qué pasa, no? La media se ve afectada por los datos atípicos y el sesgo. Entonces, nos está describiendo la población, pero tenemos que tener en cuenta que existe este sesgo. La mediana no se ve afectada por los valores extremos. Entonces, ustedes piensen, ¿no? Le voy a poner que esto a lo mejor son los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, por aquí está Slim, ¿no? Y aquí está el resto de las personas, ¿no? Entonces, si yo digo, ah, mire, aquí está el promedio de cuánto gana la gente, ¿cuáles ustedes creen? Creo que ya con ese nombre, ¿no? Ya nos está diciendo, miren, o sea, acá yo estaría diciendo que la gente en promedio gana 11 pesos, ¿no? Pero porque aquí hubo alguien que ganó 32, ¿no? En cambio acá, que hay poca gente y menor dispersión, me está diciendo, ah, la gente, si yo ocupo esto como promedio, estaría diciendo que 6 es el promedio. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿cuál está representando mejor los datos? Probablemente la mediana, porque este es un solo dato que jala a todo lo demás. Pero eso no significa que no nos va a ser de utilidad calcular la media, porque justamente esta cualidad que tiene la media de ser afectada tanto por el sesgo como por los valores extremos, nos va a ayudar a comprender el elemento de la simetría. Cuando yo tengo datos simétricos, ¿no? La media y la mediana van a ser muy parecidas, muy parecidas, ¿sí? Cuando yo tengo sesgos, ustedes ven, aquí hay un grupo de datos que me va a estar jalando para acá. Entonces, aquí la media va a ser mayor que la mediana. La mediana va a estar antes que la X barra, porque la está jalando, como en el caso que teníamos antes. Entonces, la mediana va a ser menor que X barra. Si en cambio tengo el otro sesgo para el otro lado, entonces esto significa que va a estar siendo afectada por la X barra y que por tanto este valor va a ser menor que la mediana que va a estar por acá, ¿no? Entonces, en combinación, la media y la mediana, si nosotros, esto funciona únicamente para datos unimodales, si ustedes se fijan acá, estos solo tienen una pancita. Entonces, cuando tenemos datos unimodales que no tienen como muchas pancitas, sino solo una, entonces nosotros vamos a podernos acercar a la simetría a partir del comportamiento de la media y la mediana, ¿sí? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a poder decir,
Lo que yo quizás no estoy viendo tan claramente en el gráfico, lo puedo ver claramente entonces con estos datos, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesora. Yo tengo una duda. Entonces, o sea, ¿podría repetir, digamos, como esta última parte de la combinación de la media y la mediana a la hora de interpretar? Sí. Si tú te imaginas estos datos, o sea, cuando tienes valores simétricos, las medidas de tendencia central van a tender a estar muy juntitas entre sí, ¿no? Tanto, entonces la media y la mediana van a tener valores muy parecidos. En el caso de cuando nosotros tenemos sesgos, como la media se ve afectada por esos datos, entonces si yo tengo un grupito de datos acá que me están haciendo este sesgo a la derecha, lo que van a hacer es jalar mi media, ¿no? Entonces, la mediana va a estar antes, porque solo me está separando a la mitad de los casos, y la X barra se va a hacer hacia la derecha, ¿no? Entonces, la media, en este caso, va a ser mayor que la mediana. Y eso en el caso del sesgo a la derecha, ¿no? Si yo tengo el sesgo a la izquierda, entonces de nuevo, la media, entonces piensen en la sensibilidad de la media también como pues como una cualidad muy útil, ¿no? Entonces la media se va a ver afectada y entonces se va a mover hacia la izquierda. Entonces eso significa que la X barra va a ser menor que la mediana, porque la X barra se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, en este caso, la media va a ser menor que la mediana, ¿no? Va a estar del lado derecho. ¿Sí? ¿Ya ha quedado más claro, Selma? Sí, muchas gracias. Entonces, si ustedes ven, son medidas de tendencia central que nos van a decir a dónde están los centros, y la combinación de las medidas de tendencia central nos va a hablar de la simetría, ¿no? También podemos incorporar a la moda en estas observaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, en una situación simétrica, lo que nosotros vamos a tener es que las tres medidas van a estar muy, muy cerca, ¿no? Y en este caso, entonces, cuando tenemos asimetría hacia la izquierda o negativa, lo que vamos a tener es que la media se va a ver afectada, luego va a estar la mediana y luego va a estar la moda, ¿no? Y en el caso del sesgo hacia la derecha, donde está la pancita va a estar antes que la mediana, y entonces ahí vamos a tener la pancita se movió un poquito para acá, y la mediana va a estar después y luego la media, porque la está jalando, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque ya nos vamos a ir a nuestro ejemplo. Voy a lanzar una encuestita, porque ahí había un no, pero ese era un no que no conocía, que era la simetría. Entonces voy a relanzar esta, pero hoy en términos de si quedaron claros cómo podemos utilizar las medidas de tendencia central, tanto para describir el centro como la asimetría de los datos. Parece que no tiene ninguna duda, que todos entendieron. Listo, entonces nos vamos para el Excelito, que ahorita ya les paso la
la liga. Ya le cambié el nombre porque decía ejemplo de la cápsula 1 y la cápsula 2 y decidí que mejor va a ser nuestra hojita de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, para los que quizás no han visto la cápsula, que deberían de ver la cápsula, lo que tenemos acá es que nosotros tenemos una pequeña matriz de datos que está aquí en esta hoja que se llama para importar. ¿Y ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos una matriz de datos donde la unidad de análisis es el estado, porque cada una de las líneas representa un estado, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos los datos regionales, tenemos diferentes indicadores. Esto está sacado del Instituto Mexicano de la Competitividad, que a mí me gusta porque tienen un montón de bases de datos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Si ustedes ven, aquí tenemos dos hojitas, una donde está el análisis descriptivo para una variable cualitativa, y tenemos otra que es donde está, que empezamos, y que ahí veíamos cómo se hacía el histograma, y bueno, es un poco largo, ¿no? De hacer el histograma. Bien, entonces vamos a hacer nuestra información ahorita, ¿no? Vamos a sacar nuestras medidas de tendencia central y vamos a ver la simetría. Aquí nosotros ya tenemos nuestro histograma, ¿no? Que como todo gráfico, nosotros tenemos que revisar 4 cosas cuando tenemos una variable cuantitativa, que va a ser el centro, la dispersión o rango, la simetría y los outliers. Aquí nosotros vemos que, bueno, es una unimodal, ¿no? Con un sesgo hacia la derecha, ¿no? Aquí hay un grupo de casos que tienen esos valores. Esto es la tasa de homicidios. Entonces hay un grupo de observaciones que son 2 estados que tienen los mayores niveles de homicidios, que en este caso nos referimos a Baja California y a Colima, ¿no? ¿Qué hicieron los homicidios? Sí. Ahí está. Entonces, vamos a revisar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la media, ¿no? Y la vamos a hacer acá, la media es, si yo sumo todos los datos, voy a sumar y los voy a dividir. ¿Entre cuántos estados hay en la República Mexicana? 32. 32. Aquí está. Entonces, déjenme, le pongo aquí para que se vea como que está enquebrado. Y entonces mi media es este valor. El promedio de las tasas de homicidio estatales, porque aquí siempre tenemos que retomar la unidad de análisis. Aquí estas mediciones se hicieron dentro de cada estado. No puedo decir que es la media de los homicidios en todo el país, porque hay estados más grandes que otros. Entonces, yo aquí estoy como poniéndole el mismo valor a cada estado. Y pues, ustedes saben, por ejemplo, que nada que ver el Estado de México con el estado de Baja California o Colima, que son chiquitos, ¿no? Entonces aquí, al sumarlos todos y dividirlos igual, estoy diciendo que todos valen lo mismo en ese promedio. Entonces, el promedio de las tasas de homicidio estatales es de 25 por cada 100,000 habitantes. Como yo sé que son 25 por cada 100,000 habitantes, porque bueno, yo ya conocía aquí que los homicidios están medidos en homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, la media de las tasas de homicidio estatales es de 25.01 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Bien. También nosotros podemos sacar este mismo valor con una fórmula que aquí se llama promedio. Si lo tuviéramos en inglés se llamara media o average. Y si ustedes ven, esto es un poquito como lo que nosotros hacíamos en lo que vamos a hacer en R, que yo le voy a decir, mira, aquí hasta el promedio de una variable, no más que aquí hoy la variable yo le tengo que poner dónde está. En R yo solo le voy a poner promedio de tal variable, ¿no? Media en ese caso. Vamos a sacar la media, la mediana.
Estos datos ya están ordenados de menor a mayor. Si ustedes ven, ya están ordenados de menor a mayor. Aquí está, de menor a mayor, ¿no? Son 32 estados. Entonces, la fórmula de la mediana, nosotros decíamos que teníamos que primero encontrar una posición específica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sacaba esa posición específica? Pues multiplicando, ¿no? N más 1 por 0.5 o N más 1 entre 2, ¿no? Entonces, déjenme poner acá. Ay, no se me pegó. Hoy sí se pegó. Ahí, esta es nuestra fórmula de la posición mediana. Tengo que encontrar esa posición. La posición 0.5 n más 1. En este caso, como tengo 32, ¿no? Entonces voy a decir, la posición va a ser igual a 32 estados, que tengo información, más 1. Y eso lo voy a dividir entre 2 o lo multiplico por 0.5. Ahí está. Es la posición 16.5. Entonces, voy a hacer aquí un conteo de posiciones para que quede más claro. Pues no se me vayan a confundir con este que es el código de región. Eso nos va a servir después para hacer mapitas. Entonces voy sacando acá mis posiciones. Voy a poner posición mejor acá. Entonces está entre estos dos valores, ¿no? Ahí está la mediana, ¿no? Entre estos dos valores. Voy a poner otro colorcito porque esos colorcitos los usé en la cápsula. Entonces, tengo que sacar un promedio de la posición 16 y 17 porque lo que me está diciendo que es la posición 16.5. Entonces, está allí en medio de estas dos. Por lo tanto, yo voy a sacar un promedio. Entonces, la mediana va a ser igual al promedio de la tasa de homicidio de Tamaulipas con la de Veracruz. Ahí está. ¿No sería la de Nuevo León y Tamaulipas? ¿No? Ah, sí. No, porque es la posición número 16.5. Entonces está entre 16 y 17, entre Tamaulipas y Veracruz. Está aquí en medio, ¿no? Si yo pudiera hacer, esto estaría acá. Está ahí en medio. Ahí está la mediana. Uy, qué feo se ve ese color. Creo que no se ve. No se ve el rojito. A ver si sí. Ahí. Ahí está, en medio de esos dos valores. Entonces, si ustedes ven, de aquí para acá hay 16 estados y de aquí para acá hay otros 16 estados, ¿no? Entonces, este valor que nosotros calculamos me está dividiendo a mi población en dos partes iguales. Una, un 50% inferior, es decir, que ese valor supera el 50% de los casos y, por otro lado, es superado por el otro 50% de los datos. De aquí para arriba hay otros 16 casos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que la mediana es 16.7, ¿no? Igual, lo voy a copiar acá, la mediana de las tasas de homicidio estatales es de
16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todas las medidas de tendencia central van a heredar de la variable sus unidades. Siempre es muy importante saber en qué está medida nuestra variable. Bien, y finalmente la moda, ¿no? Vamos a ver si hay algún dato que se repite. Aquí probablemente esto se repita, pero si ustedes ven cómo están los decimales, o sea, aquí como si le pongo más decimales ya no son iguales. Cuando tenemos este tipo de información, es muy común que no tengamos modas, ¿no? Hay datos muy parecidos, pero no tenemos ningún dato que se repita. Entonces, igual le voy a preguntar, porque hay una fórmula que se llama de moda. ¿Cuál es la moda de todos estos casos, de los 32 casos que tengo? Y me dice NA, que no existe, ¿no? Entonces ahí me dice que hay un error, que no puede generar resultados, no hay valores que aparezcan más de una vez. Lo cual, entiendo que me lo ponga de error, pero en realidad no es un error porque es cierto, ¿no? No hay moda, ¿no? En este caso no hay moda. Por eso, si ustedes ven esto que hacemos de la simetría, lo ponemos en términos de la media y de la mediana, así también como de la moda, porque no siempre tenemos esa moda, ¿no? ¿Sí, Emilio? Por ejemplo, si no le agregásemos más decimales, ¿podrías sacarnos la moda o aún así como que ya considera los otros decimales aunque no aparezcan? Sí, aquí como si tú ves acá, se ven todos los datos que viene a un nivel de mucha desagregación, entonces los decimales. Pero a ver, veamos acá que hay otras variables que son un poquito más enteras. Vamos a ver una muy triste, ¿no? De la agresión a los periodistas, a ver si hay alguna moda de este dato. Número de periodistas agredidos, ¿no? A ver si aquí hay alguna moda. Creo que sí, ya vi por ahí un 7. 7, ¿no? Porque sí, ya es un valor como muy específico, ¿no? Muchas veces, más que la moda, en ocasiones lo que vamos a tener es un intervalo modal de nuestro histograma, ¿no? Eso es más posible de encontrar. ¿Hay alguna duda sobre este repaso de las medidas de tendencia central? Voy a lanzar una encuesta. Y bueno, antes de irnos, espérenme, antes de lanzar la encuesta, vean ustedes entonces cómo se cumple eso, ¿no? Ustedes ven la media es más grande que la mediana, ¿no? Y vean el sesgo que vemos en el gráfico. El sesgo es hacia la derecha, ¿no? Y cuando tenemos sesgos hacia la derecha, la media siempre supera la mediana, ¿no? Porque la está jalando hacia la derecha. Entonces, la media está por acá, ¿no? Por acá por el 25, y la moda está aquí por el 16, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que es diferente, ¿no? Bien, voy a relanzar la encuesta para que antes de tomarnos un pequeño descanso, a ver si quedó claro, si ya se recordaron de esas medidas de tendencia central, porque vamos a seguir con las medidas de dispersión cuando volvamos. Perfecto, creo que no, que por ahí anda Andrea Paz, pero no, creo que está cayéndose. Bien, entonces voy a pausar la grabación y volvemos en 10 minutos a las 4:15. Bien,
voy a seguir compartiendo mi pantalla para seguir hablando de las otras medidas, nomás en lo que pongo esto. Les dejo acá un pequeño meme de las medidas de tendencia central, de la media y la mediana, su relación con los outliers, ¿no? Listo. Bien. Vamos a pasar a las medidas de variabilidad. Entonces, así, ya tenemos 3 elementos de los 4 con donde vamos a poder describir una variable cuantitativa. Las medidas de variabilidad en general nos están mostrando qué tanto se dispersan los datos y siempre nos va a interesar, además, la dispersión hacia el centro de la distribución. Entonces, nosotros vamos a ir viendo así, ¿no? Que vamos a, exactamente, dice Emilio que con el meme sí se van a acordar, ¿no? Vivimos una época dorada del meme, muchachos. Entonces, ¿qué tanto nos estamos alejando del centro de la distribución, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque como ya vimos, ¿no? El centro, pues, puede representar a parte de la población. Con la medida de variabilidad ya tenemos más idea de qué tanto se están alejando de ahí, de ese centro, y entonces eso nos da más información, ¿no? Porque hay dos, por ejemplo, pueden haber 2 poblaciones que tengan el mismo centro, pero que una tenga mucha más variabilidad, ¿no? Entonces nos está dando detalles diferentes de cómo se ve esa distribución. En términos de distribución, lo que vamos a encontrar en términos gráficos es que a mayor variabilidad, la pancita va a ser más chata, ¿no? A menor variabilidad, la pancita va a ser más chata. A mayor variabilidad, la pancita va a ser más chata. Y en la medida en que hay muchos datos cerquita de un centro, entonces todos se van a ir allí acompañando y va a tender a ser más delgadito, ¿no? Una de las medidas como principales, iniciales de esta, que digamos no es infalible, es el rango, ¿no? Si ustedes revisaron la cápsula anterior, ahí aparecía cómo calculábamos el rango, que era simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, ¿cuánto sería el rango de estos datos? 9. Así es, ¿no? El dato es 9. Ahí está. El rango es 9, ¿no? Muy fácil, ¿no? Ay, porque, permítanme un ratito. Algunas cosas se me pegaron como imagen y ya no se ven bien. Bien, pero quizás la medida más conocida por todos es la desviación estándar, pero para llegar a la desviación estándar necesitamos otra medida que en términos estadísticos va a ser igual o más importante, que es la varianza, ¿no? En este caso, nosotros lo que tenemos acá es que vamos a partir de otro concepto, ¿no? La varianza, o en algunos casos se le conoce como el segundo momento estándar centrado a la media, ya vamos a hablar de los momentos estándares después, usa el concepto de desviación, ¿no? La desviación, así como en las ciencias sociales, alguien se desvía, es desviado, es porque se aleja de una norma, ¿no? Entonces, en términos matemáticos estadísticos, la desviación nosotros la vamos a ver como la distancia, es decir, como una diferencia de la observación con respecto a un valor de referencia. Normalmente ese valor de referencia es la media, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que cada uno de nuestros datos XY, dependiendo de cuántos datos tenemos, lo vamos a ir, le vamos a ir restando ese valor de referencia en nuestra media. ¿Cuál sería acá la diferencia entre esta o esta? Aquí esta desviación
Esta es la desviación a la media aritmética y la otra a la media poblacional, ¿no? Las dos son aritméticas, pero sí, esta es la poblacional y esta es la muestral. Pero las dos son muestral. medias aritméticas. Ya después les voy a enseñar otras medias que no son aritméticas, que no las usamos tanto, pero que existen. Entonces, la idea es que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, para la población, si yo tengo todas esas diferencias, lo que voy a hacer es sumarlas, ¿no? ¿Por qué la voy a sumar? La voy a elevar al cuadrado y luego la voy a sumar y la voy a dividir entre n. Si yo sumo todas las observaciones y la divido entre n, tengo un promedio, ¿no? Entonces, por tanto, la varianza poblacional y la varianza muestral también van a ser promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado. ¿Por qué elevo yo al cuadrado? Si nosotros tenemos la media, por ejemplo, aquí en este valor de acá, cuando yo saque esas distancias, algunas van a ser positivas y otras van a ser negativas, debido a que estamos tratando como una media aritmética que suma todos los elementos. La media aritmética tiene una propiedad que si yo sumo todas las desviaciones, me da 0. Entonces, si yo sumara todas las desviaciones sin elevarlas al cuadrado, eso me daría 0. Entonces, ¿qué hago yo al elevarlo al cuadrado? Pues piensen que cuando uno eleva al cuadrado le está poniendo otra dimensión, entonces estas distancias que aquí se ven como simples líneas, las estoy volviendo áreas. ¿Sí? Estoy volviendo esta área acá, porque la estoy elevando al cuadrado. Esta otra acá, en lugar de ser esto, la estoy elevando al cuadrado, y entonces me hace otro cuadradito aquí. Ay, ahí se me fue. Y así nuestras distancias, o sea, ustedes digan que estos son cuadrados, no me quedan muy bonitos. Y entonces, las áreas ya no tienen signo, sino que son áreas, ¿no? Entonces, yo ya puedo ir viendo acá. Estas áreas hoy van a ser mi medida que me dice cuántos se están alejando de esa norma, ¿no? Entonces, la varianza tiene esa cualidad. Me resuelve un poco ese problema que nosotros tenemos de que las distancias llevan un signo porque le estoy restando, ¿no? Le estoy restando el valor. Entonces, si yo, y ahorita ya lo vamos a comprobar con nuestros datos, si nosotros estamos, si le restamos, todas las desviaciones, la suma de todas las desviaciones con respecto a la media, suman 0, entonces no tendríamos datos. ¿Sí, Emilio? No, perdón, me quedé un poquito atrás, es que no entendí muy bien qué eran las desviaciones. La desviación es justamente esta distancia, ¿no? La desviación en sí, ¿no? Es cuánto cada uno de mis datos, cada uno de sus XY, si yo empiezo con los estados, entonces si empiezo Aguascalientes, Baja California, a cada uno le estoy restando la media, ¿sí? Eso que está aquí entre paréntesis es la desviación, es cuánto me alejo de la norma, ¿no? Cuánto yo estoy lejos de esa media, ¿no? Ahora, como yo quiero ver la dispersión, que es que tanto todos los datos se están alejando de esa media, lo que voy a hacer es sacar el promedio de esas distancias. Pero si yo saco el promedio de esas distancias sin elevarlas al cuadrado, me va a dar 0 por una propiedad propia porque estamos trabajando con la media aritmética. Entonces, porque se van a ir todas esas distancias, porque si la media la calculamos sumando todos los datos, entonces como esta también es una operación aritmética, lo que va a pasar es que se anulan y entonces queda 0. Entonces para solucionar eso lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando estamos elevando al cuadrado? Lo que yo estoy diciendo es que ya no estoy viendo las distancias, sino que estoy viendo estas áreas. Y entonces ustedes ya saben que las áreas van a tener otras unidades. No sé si con esto ya te quedó más claro, Emilio. Sí, Sí, entonces esta es la fórmula para la varianza poblacional y la fórmula para la varianza no
poblacional? O sea, como podría volver a la anterior. Ahorita. Ah, todavía no llegamos. Ah, ok. Ahorita, esta es la siguiente lámina. No, espérame un ratito. Entonces, si ustedes ven, entonces esta es la varianza, su símbolo es este, que se llama sigma, y es exactamente poblacional, como decía su compañera. Lo dividimos entre n, porque n es el tamaño de las observaciones para la población. Entonces, ahora, lo que yo quiero es que vieran así estos cuadritos, porque en nuestro caso, que tenemos las tasas de homicidio, entonces estas tasas de homicidio van a estar al cuadrado, ¿no? Que es un poco abstracto. Digamos, visualmente ya entendimos el concepto del cuadrado y por qué lo tenemos que sacar, porque las distancias se van anulando entre sí, pero en términos de cómo lo vamos a interpretar, a veces es un poco complejo. Pero en general, las varianzas van a ser fundamentales en la estadística, son el centro de un montón de operaciones que hacemos, de los modelos estadísticos, y pues es muy importante. Entonces, ya vamos a ir viendo cómo le llamamos cuando le quitemos ese cuadrado. La varianza muestral, si ustedes ven, sigma, que es la letra griega de S, entonces S al cuadrado va a ser la varianza de una muestra. Y digamos que en el numerador coincide con esto, con cómo nosotros, la misma operación, sumar todas las desviaciones elevadas al cuadrado. Pero hoy ya no es un promedio en sí, porque en lugar de dividirlo entre el total de datos, lo vamos a dividir entre n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué n menos 1? Bueno, si ustedes saben, o sea, nosotros lo que queremos es que los datos de una muestra representen a los de la población. Entonces, de acuerdo a algunos elementos matemáticos que exceden el objetivo de este curso, que tiene que ver, pero es muy fácil, si lo googlean seguramente lo entienden, pero no los quiero confundir más. Cuando yo hago n-1, entonces este valor, digamos, se parece más al dato de la varianza poblacional. Eso es lo que se llama un estimador insesgado. Entonces, la fórmula de esta S al cuadrado dividida entre n-1 es un mejor estimador de la varianza poblacional que si solo lo dividiera entre n, ¿no? Ustedes piensen que tiene un poquito de lógica, ¿no? Cuando ustedes hacen un barrido de toda la población, probablemente ustedes encuentren cosas más raras que si toman una submuestra, porque van a encontrar toda la heterogeneidad de la población. Y cuando tenemos solo un submundo de eso, es probable que no encontremos toda la heterogeneidad de esa población. Entonces, la varianza muestral, digamos, se calcula diferente a la varianza poblacional. Y entonces lo dividimos entre n-1 para que sea un estimador insesgado de nuestra varianza poblacional. Vámonos a nuestro Excelito para ver si es cierto eso que les dije. Voy a aquí agregar un par de columnas y voy a poner todo esto en el embudo. Voy a poner estas. Embudito. Para todos. Ahí está. Y entonces voy a sacar aquí las desviaciones. Mi X1, o sea, cada uno de mis datos, menos mi X barra. Le voy a poner así X barra porque pues aquí no sale el loguito del X barra, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es que este valor le voy a restar su media, ¿no? Que la tenemos acá. Esta es su media, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este dato está a 22
a la izquierda de este valor. Entonces, lo voy a ir haciendo para todos y voy a hacer una cosa que se llama fijar la celda. Vean que si yo no hago esto, si yo solo lo puse así, le dije, ustedes saben que una celda en Excel es la combinación de una columna con su fila. Esta es la celda D2, ¿no? Y esta es la celda E3. Ustedes ven, tiene hasta los colores. Este tiene su color naranjita, como está aquí, y este tiene su color así. Entonces, una cosa que tiene muy interesante Excel es que si yo jalo una columna, va a intentar hacer lo mismo con el siguiente grupo de datos. Entonces, va a decir, yo quiero hacer esto con D3 y con E38, pero yo no quiero que lo haga con E38, quiero que lo siga haciendo con el E37. Entonces, eso se llama fijar una celda. Yo aquí le voy a decir, esta no le muevas, ¿no? Y le pongo símbolo de pesos, ¿sí? Y esto significa que no va a mover esa celda y que cuando yo le haga esto, va a quedar así, ¿no? Y entonces hoy sí veo si lo está haciendo contra esa E3. Una vez que ya está así, entonces yo ahí sí ya puedo jalar muy contenta todas estas mis desviaciones, ¿no? A ver, yo les decía, por ejemplo, si yo aquí hago un total de esto, que si nosotros sumábamos esos valores, me da 0, ¿no? Entonces, si yo sumara todas esas desviaciones, me da 0, y si las divido entre el total de casos, me va a dar 0, ¿no? Porque si yo divido la nada entre muchos, simplemente todos tenemos nada, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a necesitar elevar cada una, esta es una distancia con respecto a la media. Todas estas son las desviaciones de cada uno de nuestros datos. Eso que decíamos, xi menos x barra, aquí en cada una de estas renglones hemos añadido esas desviaciones. Entonces, para poder establecer exactamente qué tanto se alejan de la media estos valores, voy a tener que elevarlos al cuadrado. Entonces aquí lo voy a poner y simplemente le voy a poner que esto está elevado al cuadrado. Sí, lo voy a poner así. Entonces voy a ir elevando estos valores al cuadrado. Este circunflejo en Excel como en R significa que estoy elevando a cierto valor. En este caso, yo estoy elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, eleva esta celda F2 al cuadrado, ¿no? Y ahí ya tengo mis desviaciones al cuadrado. Y aquí puedo decirle, sí, suma esto, por favor. Suma todos estos datos. Y ya tengo ese numerador de mi fórmula. Me la voy a traer para que no se les olvide y la tengan allí. Le voy a poner suma. Y entonces voy a tener que acá mi S cuadrado, voy a poner por acá, va a ser igual a esto entre 31, ¿no? Ay, perdón. Ahí está. Entonces, la varianza es de 401,64 homicidios por cada 100,000 habitantes al cuadrado. Es decir, ¿y eso cómo se come? No, pues yo tampoco sé, muchachos. Sí se vuelve un poco más abstracto, ¿no? Decir, porque es la misma unidad, pero elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, obviamente, se creó
otra manera de decir esto, ¿no? Y es lo que conocemos como desviación estándar, ¿no? Que la desviación estándar es simplemente la raíz positiva, y eso es importante, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, con eso, pues, se le quita ese cuadrado y ya vamos a tener sigma y S nada más. Y la desviación, entonces, hoy sí ya está en las unidades originales de nuestra variable. Entonces, ya la vamos a sacar. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bien, me voy a ir para acá y voy a sacar entonces mi S, que es mi desviación estándar. Yo aquí estoy asumiendo que estos datos son una muestra, que en realidad no, porque estamos con todos los estados, pero bueno. Raíz, usted ven, raíz es la raíz cuadrada positiva de un número. Acuérdense que cuando sacamos raíz cuadrada siempre hay dos soluciones. No sé si se acuerdan de eso en sus clases de matemática de la prepa. Ahí está. Entonces, la desviación estándar es de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto también nosotros lo podemos encontrar con fórmulas. Voy a mover esto un poquito para acá, para que no... Y le voy a mover acá. Para que se vaya viendo más bonito, ¿no? Entonces, con fórmulas también vamos a poderlas encontrar. Aquí está la desviación. Y vamos a tener varias. Si ustedes se fijan, aquí está la desviación estándar, que si ustedes no le ponen nada, la va a calcular como que sí es una muestra. Luego está la desviación estándar de una población que dice desbest y una P, ¿no? Y vamos a ver que nos da la misma si nosotros hacemos la desviación acá. Voy a poner sobre los datos originales, sobre mis tasas de homicidio. De 2, de 33. Ahí está. Ustedes ven que da exactamente lo mismo, la muestral. Y van a ver que la poblacional nos va a dar ligeramente más pequeña. Porque ahí yo estoy asumiendo que esto es toda la dispersión de una población. Y si ustedes ven, si yo acá, en lugar de dividir esa suma entre 31, lo hago entre 2, entre 32. Me da tanto. Ah, porque era la poblacional. Sí. Muestra y población, ¿no? Aquí divido entre 31 y aquí puedo dividir entre 32 y me da ese valor. Y si saco la raíz positiva de este valor, me va a dar lo mismo que con las fórmulas. Ahí está. Entonces, así es como nosotros sacamos los dos tipos de desviaciones, ¿no? Con la mediana también podemos sacar ese valor, ¿no? No hicimos con fórmulas la mediana, ¿verdad? Hay también una fórmula para sacar la mediana. Van a decir, profe, entonces, ¿por qué lo hicimos a mano? Para que ustedes valoren después todo lo bonito que se puede hacer con los paquetes estadísticos. Ahí está. Puse una cosa y demás. Ven que es exactamente los mismos datos, ¿no? Entonces, estas ya tenemos la medida de
de centro, ya tenemos cómo se comporta la simetría en términos de comparar la mediana con la media. Ya tenemos una medida de dispersión, bueno, el rango ya lo teníamos y también tenemos la desviación estándar, ¿no? Bien, nosotros también podemos hacer que con la extensión, que por ahí me preguntaban que si en tablet se podía ocupar esta extensión, lamentablemente no, pero bueno, lo voy a mostrar acá, cómo nosotros le podemos pedir varios análisis de un solo a Excel. Me voy a extensiones, ¿se acuerdan que en la cápsula instalamos esto? Extensiones, mi extensión que se llama XLMiner Analysis Toolpack, le doy Start, y entonces me voy a ir, si ustedes ven, acá hay una, es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta opción dice estadísticas descriptivas. Y esto nos va a permitir hacer estadísticas descriptivas sobre las variables cuantitativas. Entonces, lo que yo necesito es meterle el rango de mis datos, que van de la D2 a la D3. Ahí, pongo acá. Y le voy a decir, ahorita le voy a decir que no me dé todos estos, porque y le voy a decir que me lo ponga aquí abajito en la A57. Entonces, le pongo aquí el input, que es donde están mis datos, que en este caso lo tenemos en la columna D de las filas 2 a la D32, y le voy a poner que dónde quiero que me ponga este resumen de estadísticas, y me lo pone aquí, miren. Y ahí está. Este todavía no vamos a hablar de él, lo voy a poner en otro colorcito para que no haya como problemas. Aquí este todavía no, lo voy a poner en amarillito, pero ahí está la media. Miren, sacó una moda, no sé de dónde, como valor, el último valor más grande lo dio como moda por alguna razón. Entonces esto vamos a poner que no siempre es tan fidedigno. Y nos está dando la desviación estándar, la varianza población, la varianza de la muestra, y nos da otras dos medidas que no vamos a ver cómo se calculan en fórmula, pero que les voy a contar un poquito qué significan esto. La kurtosis y la asimetría. La asimetría, miren, la asimetría y la kurtosis, si ustedes quieren imaginarse cuál es la fórmula de la asimetría y la kurtosis, muchas veces si yo sacara, ya más adelante vamos a ver los datos estandarizados, la kurtosis lo que me está diciendo es qué tan alta es mi distribución. Esto es más para cuando nosotros la estamos comparando como una distribución de campana. Entonces, si es muy alta, eso se le llama kurtosis. No lo vamos a ver ahorita, pero probablemente después volvamos a estos datos. Y la simetría, aquí si ustedes quieren ver esto y comprobar una vez más lo que ya habíamos visto con el comportamiento de la mediana con respecto a la media y con lo que vimos visualmente en el histograma, si la simetría es positiva, pues ustedes van a tener un sesgo positivo. Si la simetría es negativa, ustedes van a tener un sesgo negativo. Y si ustedes se fijan, además nos da el mínimo, el máximo, el rango, la suma de todos los datos y el conteo. ¿Quieren que volvamos a hacerlo? Pero hoy me voy a poner más intensa y le voy a decir a Excel que me lo dé de todas las variables que estén aquí. ¿Cómo así? Miren, me voy a ir aquí a extensiones, XLMiner Toolpack, le voy a dar Start, le voy a ir a describir, le voy a decir, mira, tú vas a hacer todas estas. Hasta acá, lo voy a poner. Ahí. Como señalé la primera, le voy a decir que si tiene etiquetas, le voy a decir que me quite estos, y le voy a decir, voy a hacer una nueva hoja, y le voy a decir que me la ponga aquí, en esta hoja de acá. Y le voy a dar OK. Ay. Creo que no quiere que la ponga en otra hoja. No funciona como Excel esto. Bien, voy a volver a hacer.
Lo voy a poner aquí abajito. Le voy a dar OK. Miren, se pegó aquí. Déjenme traerme los datos originales. ¿Qué dice? A ver, voy a ir para acá. Voy a ir para acá. Y voy a borrar lo que acabo de hacer. Me gusta mucho de este. Estoy allí en mis... Va a ir XLMiner Toolpack, Start, estadísticas descriptivas. Le voy a poner todos estos datos hasta acá. Pongo ahí, que sí tiene etiquetas, porque quiero que me ponga los nombrecitos para que yo sepa qué es lo que me está diciendo. Y le voy a decir que me lo ponga ahí en la columna E. Acá, en la de 36, le voy a quitar este intervalo de confianza porque todavía no lo hemos visto y esto tampoco, y le voy a dar OK. Ahí está, hoy sí, miren. Y entonces hoy tenemos una para cada uno, ¿no? Ahí tenemos la media de cada uno, tenemos la mediana de cada uno, la moda de cada uno, que recuerden que si no existe me va a dar el valor más grande. Miren, y así nos ahorramos mucha fatiga, ¿no? Voy a lanzar una votación para ver si esto quedó claro, porque sé que yo me trabé, perdón. Vamos a ver, por ahí tengo un no, si me quieren decir qué es. Si es la cosa del XLMiner, pues está bien. Si no, vamos a... Lo repito, Son pero... dos personas. Sí, a ver, esos dos no sean tímidos. Soy yo, pero estoy en dos dispositivos. No, o sea, mi pregunta es como, o sea, al final, digamos, resumen que nos arroja el XLMiner, o sea, no me queda muy claro, o sea, como sacamos todo seleccionando todas las variables, o cómo es que nos lo arroja. Sí, si ves cómo le puse las etiquetas, estas primeras dos filas son de los homicidios. Estas son de los secuestros, de la variable de secuestro. Estas del robo de vehículos. Como seleccioné todas, me dio de todas las variables. ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces, si ves, van en este orden. Homicidio, secuestro, robo de vehículo, costo de delito, y así. Entonces, así yo tengo la de todas. Ok, y para sacarlo solamente seleccionamos todo absolutamente y lo ponemos directo allá. Exactamente. Lo voy a volver a hacer. Estadísticas descriptivas. Le digo, ¿cuáles son mis datos? Y aquí puedo poner más de una variable, siempre y cuando sean variables cuantitativas, ¿no? Entonces yo digo, mira, aquí tengo yo un montón de cosas que me dio el Instituto Mexicano de la competitividad, y la voy a decir, deme acá, usted deme todo esto, mire. Voy a seleccionar todas mis variables. Si se seleccionan los nombres, que en este caso, como estamos haciendo varias, es mejor seleccionar los nombres para saber qué es lo que nos está dando. Entonces, le voy a decir hasta acá, ¿no? Aquí, como hay un espacio vacío, lo dejé así, lo puse hasta acá, hasta donde están los datos. Entonces, en Excel,
O sea, cuando nos dicen un rango y es una tablita, voy a poner la celda de la esquina superior derecha contra la celda de la esquina inferior izquierda. O sea que va desde la E1, que estaba allá, que era el nombre donde decía homicidios, hasta esta de acá, que es la celda BX33. O sea, digamos, así como para hacer la diagonal, ¿no? Como sí puse la primera fila, le voy a decir sí, hay etiquetas en la primera fila. Ahorita le quito esto porque no lo hemos visto. Y me voy a donde yo quiero que empiece a darme todos esos datos, ¿no? Por alguna razón no me deja cambiarme de hoja, pero en Excel sí se puede hacer así. En Excel se tiene que instalar un complemento de Windows que se llama análisis de datos. Entonces aquí ya le pongo a donde quiero que empiece, ¿no? Entonces empieza aquí en la E36 y le doy OK. Y ahí se va a tardar un ratito porque está haciendo una labor importante. Y ya me va a poner los datos, ¿no? Lo quiero aquí. Lo pongo acá. Y ahí me va a volver a dar. Ahí está. ¿Hoy sí, Salma? Va, sí, muchas gracias. Entonces, esto para que ustedes vean que, bueno, podemos sacar como muchas medidas, ¿no? Habían dos no, entonces tal vez haya una persona más que tenga dudas. Ya alegré todo, dice. Sí, hay dos nos, entonces. Creo que yo era el segundo no, pero es que no sirve la cámara de mi computadora y estoy en los... Votaste por dos. Sí. Bien. Bien, entonces nos quedamos acá. Yo les voy a hacer otra cápsula para la próxima semana que hable sobre la estandarización, que ya vamos a ver, o sea, hoy ya tenemos, miren, con las medidas de tendencia central ya sabemos cómo está el centro, ya tenemos cómo ver cómo está la simetría, comparando la media con la mediana, y hoy también aquí tenemos este indicador de asimetría que nos da Excel, que después les cuento, simplemente cuando ya veamos los datos, las medidas de posición relativa, les voy a explicar bien cómo se saca la kurtosis y la simetría. ¿Y qué nos falta? Nos falta medidas de posición y nos faltan las medidas de posición relativa. Esta combinación entre medidas de posición y medidas de posición relativa nos va a permitir también ver si hay outliers en nuestros datos, si hay datos atípicos o valores extremos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo también de qué nos sirve cada una de nuestras variables, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, claro que sí, que vuelva a poner la diapositiva de la desviación estándar. Ahorita la pongo. ¿Es esta? ¿Sí se ve bien? Sí. Antes de que nos vayamos, nada más como recordatorio que ya está la lista para quien quiera anotarse y ir presencial la próxima semana. Sí. Nos vemos el lunes entonces en la FAC, o si no en Zoom, o si no en el Exposol, o si no, pues no nos vemos, nomás porque no quiero, ¿no? Entonces, nos vemos chicos y feliz fin de semana. Bye. Gracias, profesora. Chao, Hasta luego. maestra, gracias. Profe, hasta luego. Bye.